Buenos días a todas y todos. Un gusto estar aquí en el Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. Reciban un saludo desde aquí. Estamos en las salas Héctor Núñez y Luis Sinostroza. El día de hoy tomamos el segundo día de actividades del primer coloquio internacional, Teoría Social, Teoría Crítica y Administración. Este, Como saben, al igual que el día de ayer, en la mañana tendremos tres conferencias y por la tarde un panel. Entonces están invitados e invitadas a seguirnos a lo largo de la transmisión. Bueno, ahorita vamos a tener una conferencia intitulada Razón de Empresa y Teoría Social, dictada por el doctor David Galicia Osuna. Ahorita lo presento. Me acompaña el doctor Rodrigo Campo Merlo, profesor investigador de la UAM, y integrante del área Estado de Gobierno y Políticas Públicas. Bienvenido, doctor. Gracias. Le agradecemos su apoyo a Gerardo, es ayudante de investigación, todo su apoyo técnico, logístico e hídrico. Bienvenidos los colegas, colega Guillermo Rivera de Chile, qué bueno que está por aquí, al ratito le tocará exponer, ¿no? La colega colombiana y el colega está por acá de la UAM, Iztapalapa. Muy bien, entonces presento formalmente al doctor David Galicia Osuna. Hay mucho que decir de él, ahorita decía que es todo un erudito y un intelectual fuera de micrófonos, y lo sostengo en público, por supuesto. Él es licenciado en filosofía y es doctor en ciencias de la administración, pero sin ninguna duda tiene su doctorado honoris causa, ¿no? Porque se lo damos sin lugar a dudas en filosofía, porque sabe todo lo que yo no sé de filosofía. Eso me queda clarísimo. Y bueno, él tiene una amplia obra publicada, muy relevante además, desde temas epistemológicos puntuales y profundos, como poca gente conoce y maneja, porque ha hecho una revisión muy amplia de la filosofía. Entonces hay que leer la obra del doctor David Galicia, y ha transitado a temas así de análisis eh, del discurso, ¿no? Propiamente en una reflexión de modelos persuasivos, ¿no? Propiamente, que trascienden al positivismo también por mucho. Entonces hay que estudiarlo. Y bueno, y también ha aportado lo que va a presentar hoy, ya una reflexión sobre el capitalismo y la administración y la empresa, ¿no? Entonces, él es profesor de la UNAM, ahí del posgrado de Ciencias de la Administración en CEU, es profesor investigador, y bueno, nos va a dar hoy una conferencia intitulada Razón de Empresa y Teoría Social. Doctor, gracias por haber aceptado participar en este coloquio y bienvenido. Adelante, por favor. Sí, gracias, doctor, por sus amables palabras. El exceso de amistad a veces nos hace escuchar cosas muy interesantes. Le agradezco por sus palabras, doctor. Y como siempre, es un gusto, es un honor estar en la UAM, y sobre todo con esta gran oportunidad que tenemos de transmitir algunas ideas que tenemos respecto a la empresa, respecto a ciertos juegos de verdad y ciertos juegos lingüísticos, ahora guiados por la razón de empresa y también tratando de incluirnos, meternos a la parte de las teorías sociales con algunas exigencias que después comentaré, desde luego. Quizá yo pondría un subtítulo a esta plática, que es un juego lingüístico peligroso llamado razón de empresa. Para ello voy a recordar algunas frases de algunos grandes autores, Foucault entre ellos, que nos dice, no hay ejercicio del poder de conducir en cierta forma la conducta sin una manifestación de la verdad, sin un juego de verdad. Eh, Hinkelmann dice, a la luz de la racionalidad medio fin, algo puede parecer perfectamente racional, sin embargo, a la luz de la racionalidad reproductiva del sujeto, puede ser perfectamente irracional. Imperativos que Dussel propone en una ética material, que habría que resaltarlos, imperativos por la vida,
frente al imperativo del liberalismo, que es dejar hacer, dejar pasar, en particular dejar hacer. Dussel propone otros imperativos que ahora saldrían a cuenta, como es liberen a las víctimas, sería un imperativo de Dussel. Liberen a los pobres, tiene otro imperativo. Y desde luego ahora liberar a las víctimas de la razón de empresa, podríamos decir nosotros, ¿no? El objetivo del trabajo es evaluar moral y políticamente, recordar el deber vivir, esa es una frase interesante de Dussel, deber vivir, de un juego lingüístico peligroso. El liberalismo que puede incluir a su sucesor, el neoliberalismo. Moral y políticamente al no considerar un valor central como es la vida humana y la vida de la naturaleza. Dussel propone un principio muy interesante, yo le diría biopolítico, porque está por la vida, en donde dice, el que actúa éticamente debe como obligación producir, reproducir y desarrollar autorresponsablemente la vida concreta de cada ser humano en una comunidad de vida, desde una vida buena, cultural e histórica, que se comparte pulsional y solidariamente, teniendo como referencia última toda la humanidad. Esto nos dice Lev, Dussel, dice, yo diría desde la biopolítica, concepto enriquecido por el concepto de vida, desde autores también como Lev, por cierto, y con su racionalidad ambiental, con el valor vida al centro también. Dussel y el otro, las víctimas del proceso civilizador, los dominados, en particular su ética material y ética de la vida humana. Y aún recuerdo a Villoro que menciona las comunidades indígenas que hay que tomar en cuenta y que el liberalismo no lo hace, ¿no? Temas en el liberalismo movido para la razón de empresa, la idea, el principio costo-beneficio, que no ve estos temas ni los trata. O como el caso del neoliberalismo, los ve como temas para una forma de gobierno que es la degeneración del liberalismo, que hay que abandonar según él, que es el Estado benefactor. Evaluar el juego lingüístico empresarial guiado por la regla o imperativo de la razón empresa, costo-beneficio, racionalidad económica, que implican formar al hombre económico, capital humano, destacando su naturaleza maximizadora de provecho, reubicada mejor en el juego de la racionalidad estratégica, donde destacan tres reglas de origen maquiavélicos y hobbesianas señaladas por Apple. Reglas de un juego estratégico que son, uno, su razón calculadora libre de valores o avalorativa. Dos, su exigencia de voluntad libre o arbitrariedad. Tres, así como su autointerés humano y egoísmo. Razón calculadora, libertad de mercado, egoísmo, imperativos que alejan al liberalismo de una visión ética, axiológica, ocultando el bien común, poniendo en riesgo la vida natural y la vida humana. Por ello, debemos retomar cuatro exigencias que yo he propuesto para toda teoría social. La plática la divido en cuatro partes: exigencias a una teoría social, los juegos del lenguaje, el juego estratégico patológico y sus reglas, y finalmente la construcción de un juego peligroso, el liberalismo. Esta vez quisiera empezar extrañamente por lo que podría ser la conclusión. El liberalismo, un juego de lenguaje, juego de verdad peligroso. La razón de empresa del liberalismo sería nuestro gran problema. ¿Qué es lo que no alcanza a ver el juego del lenguaje peligroso liberal e incluimos el neoliberal? Desde luego, la vida humana y la naturaleza. Al estar preocupados por la razón de empresa, por la maximización de beneficios, el costo-beneficio, el lucro, el dinero, libertad de mercado, competitividad, deja de atender la vida ya como la entiende Dussel o ya como la trabaja Enrique Leff. Siguiendo a Dussel en su libro Ética de la Liberación, la crítica ética al sistema vigente, desde la negatividad de las víctimas, no ve que buena parte de la humanidad es víctima de profunda dominación y exclusión, encontrándose sumida en el dolor, infelicidad, pobreza, hambre, analfabetismo, dominación. Se habla a nivel mundial de más de 400 millones de pobres, más de 1.500 millones de personas desesperadamente pobres,
con ingresos diarios menor a $1, pobreza producida por el capitalismo, la globalización. No ve el sufrimiento de las víctimas, de los dominados, obrero, indio, esclavo, africano, explotado asiático del mundo colonial, la corporalidad femenina sometida al patriarcado, la raza blanca, generaciones futuras que sufrirán en su corporalidad la destrucción ecológica, niños abandonados de la calle, inmigrantes refugiados extranjeros, un tema que estamos viendo muy actualmente. Por otro lado, Lev apunta a otro problema también respecto a la vida y nos dice, en la apuesta por la vida, hace ya más de medio siglo que un acontecimiento insólito irrumpió en el mundo moderno, conmoviendo las certezas de la ciencia y perturbando la seguridad de la vida, la crisis ambiental. Esta conmoción del mundo es la expresión de una crisis civilizatoria, de una falla en los modos de comprensión del mundo y de la construcción de conocimientos que constituyen e instituyen la racionalidad de la modernidad, el modo hegemónico de producción del mundo que diseñó formas insuperables de habitabilidad de la Tierra y ha desencadenado un proceso progresivo de degradación ecológica del planeta. En otra parte, Lev nos habla de la racionalidad ambiental. Lev, en su texto Racionalidad ambiental, nos dice, la racionalidad económica ha transformado al ser humano en homo economicus. Este es un punto muy interesante de cómo se va generando, se va produciendo este tipo de subjetividad a partir de ciertos juegos de lenguaje, despojándolo de su relación simbólica con la naturaleza, para someterlo a la acción mecánica de las leyes del mercado. La economía ha promovido un crecimiento sin límites, negando las condiciones potenciales y constreñimientos de la naturaleza. En la teoría económica, la naturaleza aparece como una fuente infinita de recursos disponibles para su apropiación, transformación económica guiada por las leyes del mercado. Y yo diría ahora por la razón de empresa. De ahí que yo propondría para toda teoría social un modelo a seguir, que yo llamaría de tipo biopolítico, porque estaríamos por la vida, y propondría un modelo que quizá de 4 elementos que toda teoría social debieran de cumplir y que ya he comentado en alguna ocasión. Recuerdo el modelo que debiera cumplir una teoría social como juego de verdad, ahora propuesto como un régimen de verdad biopolítico que gobierne la vida biológica social mediante algún discurso o juego de verdad. Biopolítica entendida como poder para hacer vivir. Aquí sigo un poco a Michel Foucault en esta idea de biopolítica. Poder sobre la vida biológica y social. Para el organismo social necesitamos del ejercicio de la biopolítica que ahora requerimos. Modelo biopolítico que debe mostrar, descubrir, 1, patologías sociales. Es decir, toda teoría social, propongo, debe descubrir patologías sociales. 2, la posible cura, el medicamento, guiado por el valor vida, además de la justicia, la libertad y la bondad, así procurar la vida. Que esta es una concepción, por cierto, que me recuerda a Foucault. Foucault, en Historia de la Sexualidad, nos señala lo siguiente. Aristóteles concibe al hombre como un animal viviente y además capaz de una existencia política. Foucault propone que el hombre moderno es un animal en cuya política está en cuestión su vida de ser viviente. Esta cuestión la voy a subrayar mucho, en cuya política está en cuestión su vida de ser viviente. Biopolítica tiene como objetivo hacer vivir, me parece, no hacer morir como el poder soberano. Es un poder sobre la vida, de acrecentar la vida, no de disminuirla. Biopolítica entendida como forma afirmativa. Repito, y estando de acuerdo con Foucault en su tesis, el hombre moderno es un animal en cuya política, yo diría en un juego de lenguaje, en un juego de verdad, por cierto, una mediación para la vida, en cuya política está en cuestión su vida de ser viviente. Hay políticas donde se junta poder y verdad, donde poder y verdad, donde podemos ver el poder de la verdad y el poder usando alguna verdad, que están por la vida mejor que otras. Políticas relacionadas con juegos de verdad. Pero el concepto de vida yo lo enriquezco con las propuestas de Lev, de Dussel y de Villoro, un concepto de vida un poco más ampliado, alejándome de Foucault, ya que la biopolítica del liberalismo, que de alguna manera propone Foucault, y del neoliberalismo,
no creemos que sea la cura. A diferencia de Foucault, creemos que no sería la cura para nosotros. Y nos acercaríamos con ciertas desviaciones del liberalismo, como el New Deal, el nuevo acuerdo, como el Estado benefactor, el keynesianismo, desde luego con el comunismo, no con el comunismo ni con cierto socialismo, como lo llama Dussel, con los socialismos fracasados que le llama Dussel, recordando a Stalin, el stalinismo, de Europa occidental en particular. El Estado debe adoptar algún modelo como régimen, como régimen de verdad biopolítico y poner al centro la vida de la naturaleza, del ambiente, como les propone, desde una racionalidad ambiental, o como Dussel, la vida humana, el otro, la víctima, el dominado, no la razón de empresa, no la racionalidad económica. Para el logro de la vida, del ambiente o del organismo social, podemos saltar un modelo ahora régimen metodológico que propongo para toda toda teoría social que tenga por objeto la vida. Y repito, toda teoría social debe localizar patologías, fundamentalmente de la ontología del presente. Dos, de construir simbólicamente argumentando que genere el desmantelamiento de la ontología del presente patológica, desnaturalizarla, desnormalizarla desde un juego de verdad con discurso parriciasta y yo diría psicagógico también. Tres, construir el modelo simbólico de algún juego de lenguaje que sea el medicamento, la cura, el farmacón que pueda resolver la patología social con potencial autocreador. Foucault habla de una etopoyética, ya que permite transformar la verdad en etos, en acción, en transformación. Nosotros hablaríamos también de una episteme poética donde la verdad puede generar realidad. Y cuatro, lograr su aplicación que nos lleve a la construcción, transformación de la ontología del presente por otra más sana del cuerpo social, a partir del modelo simbólico deseable, argumentando, Dussel luego habla de utopías, ¿no? Ideales, aún contra Popper, que está contra la idea de utopías. Dussel propone construir estos modelos deseables, ideales, para lograr transformar la realidad. Por ello, con un poder constructor, yo diría poético también, ¿no? Eh, Número dos, los juegos de lenguaje. Creo que es importante hablar un poco de los juegos de lenguaje porque el liberalismo podríamos entenderlo como un juego de lenguaje más, ¿no? Y otros más, ¿no? Los juegos de verdad se inscriben en los juegos de lenguaje. El concepto de juego de lenguaje lo propone con claridad Wittgenstein en su libro Investigaciones Filosóficas, que lo ubica en el denominado segundo Wittgenstein. Nos dice, llamaré juego de lenguaje al fondo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. Toda palabra, toda acción solo tiene sentido dentro de un juego de lenguaje. La expresión juego de lenguaje debe de poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o una forma de vida, donde el sentido de los signos, las palabras y las oraciones es el empleo o uso, de acuerdo con las reglas de cada juego de lenguaje. Juego que no se componen solo de descripciones. Una palabra no solo puede describir, no solo refiere a juicios de hecho, verificables empíricamente como Hume proponía, que tuvieran sentido. También permite valorar, criticar, evaluar, exclamar, prescribir, calmar, alarmar, como los juicios o proposiciones de Marx o de Hayek. Los juicios de hecho son acompañados de enunciados de indignación, de piedad ante el sufrimiento, de cólera por la estupidez humana, de exhortación, de condena, de relatos de un drama moral y social, de retrocesos, exhortación a participar en contra de cierto sistema, de apasionada denuncia. En ciertos juegos de lenguaje se habla de la miseria del capitalismo, del socialismo, de las desigualdades sociales o de totalitarismos, de trabajo asalariado forzado o de inmorales sistemas despóticos comunistas, del capitalismo esclavizador, del socialismo que quita las libertades individuales. Se habla de robo, botín, sufrimiento, de enajenación, de injusticia, de suprimir la libertad individual y empresarial, como la palabra dejar pasar o dejar hacer, el del juego del liberalismo. Respecto a las empresas privadas, es importante cómo las usamos. Se habla del sufrimiento de las víctimas, de los dominados, del obrero, indio, esclavo, africano, explotado, asiático, del mundo colonial,
como corporeidad femenina, raza no blanca de la generación de futuras, sufrirán en su corporeidad la destrucción ecológica. Los juegos de lenguaje comprenden este tipo de enunciados, es decir, que el positivismo con sus propuestas cientificistas y de juicios de hecho no nos impida introducir este otro tipo de enunciados también. Se dan juegos de lenguaje con la palabra Estado, orden social, el hombre es lobo para el hombre, maximizar el provecho, medios y fines. Además de afirmar las palabras permiten dar órdenes, describir, fabricar un objeto, relatos, sucesos. Los juegos de lenguaje son formas de vida. El juego liberal es una forma de vida peligrosa, como el caso de los juegos de lenguaje que narra Adam Smith, Hayek, Friedman, respecto a los modelos liberal y neoliberal. Número 3. El juego estratégico, patológico y sus reglas. Recordar con Lyotard, que sigue a Wittgenstein, que todo juego de lenguaje tiene reglas básicamente constitutivas que forman subjetividades, al ser estas, las subjetividades maleables, en particular las humanas, forman organizaciones y estados. 2. Toda oración o verdad dicha es un acto del habla, es poder, se relaciona con la verdad como acontecimiento, no con la verdad demostración. 3. Cada enunciado de un discurso es una tirada en el juego social, una tirada para ganar o para perder. Cada enunciado que decimos se juega para ganar. 4. Se juega para ganar, cada juego es una batalla. Reglas de juego estratégicas con las cuales se puede hacer también diversos contratos, reglas sociales, por un lado constituciones, derechos humanos y ahora empresariales, negocios. Reglas que permiten conformar subjetividades, gobernarlas, alejándolas, como en este caso, del liberalismo de la vida. Ejemplificando, la forma empresa neoliberal, una racionalidad empresarial, cálculo costo y beneficio, construye a las personas como agentes económicos. El trabajo, los humanos, los construye como capital humano, que rija el imperativo maximizador como costo-beneficio en escuelas, familias, religiones, sector salud, jubilaciones, todo debe volverse empresa, ¿no? Lo sufrimos con el gobierno de Peña Nieto muy bien con toda claridad esto, ¿no? Estados. Ejemplifiquemos con 3 reglas que se han vuelto una patología del liberalismo y aún del neoliberalismo, de la racionalidad económica, de la razón de empresa, en este juego que hablamos de lenguaje, juego de verdad, que van formando al hombre económico, a los agentes económicos. Número 1, libertad individual. Es una regla que se propone. Número 2, ser egoístas. Número 3, que es muy interesante esta tercera regla, racionalidad calculadora avalorativa relacionada con costo-beneficio y maximización de ganancia y competencia. Reglas que se ven como leyes naturales para el liberalismo o imperativos para el neoliberalismo, esto es, artificiales, necesarias al estilo kantiano y se proponen como universales. Son principios imperativos verdaderos actos del habla, recordando a Searle y Austin, resaltando que tales reglas de cálculo racional, avalorativo, maximizador de ganancias, de autointerés y egoísmo, y de libertad individual o arbitrariedad pueden ser utilizadas no solo para un contrato o acuerdos buenos o justos, como el político social, como la propuesta de Job Rousseau. Estas reglas también son utilizadas, como dice Kant, en comunidades de demonios, por grupos criminales, por gobiernos coloniales, neocoloniales, patriarcales, racistas, imperialistas, por empresas transnacionales depredadoras de países colonizados, ahora de todo tipo de empresas de negocios, por no considerar axiológicamente valores como la vida humana y natural, la justicia y el bien, provocando pobreza, explotación, guerras, diversas víctimas, desequilibrios ecológicos, etcétera, ¿no? Bien, 4. Vayamos al último punto, que es 4, la construcción de un juego peligroso, el liberalismo. Vamos a ver, respecto a los puntos que señalé de la conclusión, que de Dussel y de Lev, muy vinculados con la vida, aquí no es tratada en esta problemática, se alejan por completo
en sus preocupaciones se alejan desde luego de la vida como antes lo presentamos en las preocupaciones de Dussel y de Lev, ¿no? Veamos de qué se ocupan ellos un poco. Veamos qué hace peligroso el juego del lenguaje al liberalismo, lo que lo aleja del valor vida, al poner al centro la razón de empresa y no la vida. Retomando el imperativo metodológico para toda teoría social que señalé, ahora señalo, le llamaría una patología social, dejando las posibles curas para próximas intervenciones como las ya nombradas, las que ponen al centro no la razón de empresa, no el imperativo costo-beneficio, no al hombre económico, al capital humano, sino a la vida, como el caso de Lev y el caso de Dussel, que ellos estarían proponiendo un medicamento a estas patologías. Dos propuestas que hacen, y que ya señalamos, racionalidad ambiental, que sería la propuesta de Lev, y dos, política de la liberación o ética de la liberación, que propone Dussel. Pero el liberalismo se va por otro lado, ¿no? Por otro camino. Dentro del juego del lenguaje liberalismo y aún en el neoliberalismo priva la razón de empresa. Foucault, contrario a nuestra propuesta, lo ubicaría en la biopolítica, en la política por la vida. Frente al Estado benefactor, socialismo y comunismo. Estas en su propuesta de cómo no quiero ser gobernado, con qué verdad, con qué juego lingüístico, juego de verdad, juego de poder, quisiera ser gobernado, ¿no? La razón de empresa se ubica en la tradición liberal que forma un a priori, una comunidad de comunicación, una tradición moderna. Ese a priori ha evolucionado desde la escuela de Adam Smith, pasando por la escuela austriaca, Hayek, la escuela de Friburgo, que es un punto de rompimiento con el neoliberalismo que señala Foucault, el ordoliberalismo, y que este es el antecedente del neoliberalismo, y que nos lleva a la escuela de Chicago, recordemos a Milton Friedman en particular. ¿Por qué no ven la vida? ¿Qué los aleja de una red realmente biopolítica? Su problemática es la razón de empresa. Sin duda, la razón de empresa se ubica en un juego de lenguaje guiado por la racionalidad económica en la idea de hombre económico, juego lingüístico caracterizado por seguir el modelo o imperativo maximizador que ya había propuesto, como Apple dice, Maquiavelo y Adam Smith. Ya habían propuesto el modelo maximizador. Maquiavelo buscando maximizar el poder, Adam Smith buscando maximizar ganancias. Es el modelo maximizador que podemos encontrar también, desde luego, en el liberalismo, como un buen antecedente, misma que se desplegó con sus tecnologías persuasivas y formó las subjetividades modernas desde un cierto saber ubicado en tiempo y espacio en la modernidad. Recordando que el tiempo y el espacio no es igual al tiempo y espacio natural, pese a que se da dentro de este. Son artificiales, son juegos reglados por el tiempo del reloj, cronómetros, calendarios y los espacios arquitectónicos como panópticos, fábricas, escuelas, ciudades. El juego peligroso del liberalismo no ve la vida al generarse desde el hombre homos económicos y razón de empresa. El homo económico es una jugada importante en el juego del lenguaje liberal y neoliberal, un juego, una tirada para ganar. Es parte importante de la razón de empresa, de la racionalidad económica, homo económicos que pone límites a la razón de Estado y se pone sobre el homo jurídico, sobre las leyes. Aún las leyes deben estar a su favor y las usa. El homo económico se exige libertad individual, libertad de empresa, libre actividad de los individuos, racionalidad calculadora de acuerdo a intereses particulares. La ley debe hablar ya no de sujetos de derechos, sino sujetos económicos, agentes económicos, y ya con el neoliberalismo de capital humano. Ahora somos hombres económicos, agentes económicos, a un capital humano, dejando ver el bien común, la comunidad, la bondad, la vida, dejando de ver el bien común, la comunidad, la bondad, la vida, poniendo sobre la justicia y la libertad, como Rawls señala, ¿no? Dejando a su paso el ecocidio, extracción desmesurada de recursos naturales, en su neocolonialismo, víctimas humanas, en particular del hombre blanco, pobreza, racismo, explotación, etcétera. El imperativo, ser sujetos racionales, calculadores, libres, en la búsqueda de utilidad, sujetos que busquen los mejores medios para alcanzar el fin maximizador de ganancias, el lucro es el problema. El sujeto debe guiarse por lo que para él sería
útil hacer y no hacer. El concepto de homos económicos fue enriquecido por los utilitaristas, por cierto, ingleses. La práctica del gobierno, en particular de los individuos, se daría en función de lo que es útil y lo que es inútil. Esto es un poco lo que les preocupa. Dentro de la veridicción, que es un concepto también Foucaultiano, el criterio de verdad sería dado por la creencia y la conducta exitosa o no en el mercado. Así es que un enunciado sería verdadero si en el mercado resulta exitoso dicha proposición. El mercado decide las creencias verdaderas o falsas. Entonces, aún este criterio de utilidad funciona dentro de esta propuesta liberal. Dentro del juego del lenguaje del liberalismo, el utilitarismo inglés con Hobbes, Locke, Mill y en particular con Bentham había propuesto la tirada en este juego el principio de utilidad, la felicidad que se obtiene con la búsqueda del mayor placer y evitar el dolor. Defiende el principio de la usura, la ganancia desmedida, es partidario de la libertad económica, en esto siguiendo a Adam Smith. La libertad económica sobre la vida y la naturaleza y humana, el principio de utilidad, de usura, de maximización del provecho, que son elementos importantes del hombre económico, de la racionalidad económica y también de la razón de empresa. Para el hombre económico, la justicia se supedita a la utilidad. Sobre los derechos humanos está la eficacia, que es un concepto muy importante también para el neoliberalismo. Simon lo trabaja muy bien, por cierto, en su libro El comportamiento administrativo. En sus capítulos 4 y 5, por cierto, cuando habla del hombre económico y del hombre administrativo. Los hombres básicamente se comportan económicamente para ellos. Despliega su libertad conforme a los intereses de una comunidad económica. El hombre económico es producto, desde luego, como ya dijimos, del liberalismo como una tecnología de conducción de la conducta, que Foucault trabaja muy bien, por cierto, en su libro El nacimiento de la biopolítica. Cómo se va produciendo este tipo de ser humano. Ahora diríamos el hombre económico o el hombre administrativo para Simon va a ser como el golem, el producto humano, ¿no? Borges trabaja el concepto de golem en un cuento muy interesante que recomiendo, El hombre soñando las ruinas circulares, en donde un hombre se va a una isla para soñar y producir un cierto hombre. Y una vez que lo produce perfectamente, ese sueño cobra vida y se forma un hombre. Y ese hombre se va a otra isla a soñar la producción de otro hombre, etcétera, ¿no? Los sueños, las utopías, cómo producen los seres humanos. Borges por ahí concluye, ¿no? Que nosotros quizás seamos producto del sueño de otro hombre o de otros hombres, ¿no? Por cierto, un cuento muy interesante de Borges, que habría que volver a él. Pues el sueño precisamente del liberalismo y del neoliberalismo, el sueño de ellos es construir el homus económicos, ¿no? El sueño del liberalismo es construir el capital humano. El sueño del liberalismo es hacernos agentes económicos. Esos son los golem. Y hay que decir que ha sido exitoso en ese sueño y en la producción de esos hombres que generan esos sueños que generan esos hombres. El hombre económico, sujeto económico, es movido por el interés. Nadie actúa prescindiendo de su propio interés. Elemento de la razón de empresa. Hume nos dice que la razón no es más que un instrumento de nuestra pasión, de nuestras pasiones para calcular costo-beneficio. Debe moverse por el interés particular egoísta. Ello comprende la razón de empresa, la razón calculadora, permite satisfacer nuestras pasiones. La razón es el instrumento del interés, de la voluntad, del deseo, de nuestras pasiones. El interés que usa la razón se encuentra en la naturaleza humana, dada por Dios, según Adam Smith. Interés por maximizar. Para Adam Smith viene de Dios, para Hume pertenece a una naturaleza humana, para Hayek está en el hombre evolucionado. No en todos. Para el Homo economicus, el interés, la búsqueda de maximización de ganancias, se encuentra en la naturaleza humana, idea propuesta ya desde Hume. Con Bentham, el criterio de elección se da no por la búsqueda de lo justo y lo injusto, sino por el interés de incrementar el placer y evitar el dolor. Nadie puede distanciarse de sus propias preferencias. En ello se opone
se oponen al homo jurídicos, a la ley, a los derechos humanos, el hombre económico. El hombre económico se guía por sus pasiones, por lo útil, por la maximización de beneficios, y para ello necesita libertad, autonomía, y que el Estado le permita hacer, dejar hacer sería su imperativo, ¿no? La razón de empresa necesita de libertad, desde luego. El sujeto de derecho y el sujeto de intereses o homos económicos tienen diferente lógica completamente, ¿no? El sujeto de derecho ha renunciado a sus derechos naturales, el sujeto de intereses responde a su naturaleza humana, egoísta, interesada, maximizadora de ganancias de placer. Un juego de intereses donde lo que resulta son las ganancias, la maximización de beneficios. Proponen que el cálculo inmediato de intereses resulta en ganancias para todos según esta propuesta. Bueno, para cerrar, termino con las conclusiones que ya había yo señalado al principio. El liberalismo es un juego de lenguaje peligroso, sobre todo por los temas que aborda, sobre todo cómo concibe al hombre, cómo propone construir seres humanos desde ese juego de verdad. El liberalismo, que incluimos al neoliberalismo, se aleja por estas problemáticas que hemos señalado, por estos imperativos, este juego de lenguaje, esas reglas, normas que propone como universales, lo alejan lo que para nosotros sería fundamental de la vida humana y la vida de la naturaleza. Al estar preocupados por la razón de empresa, por maximizar beneficios, los aleja de ese concepto de vida tanto de Lev como de Dussel. Dussel, ahí recomiendo releer su propuesta de política de liberación, ética de liberación, en donde él propone otra alternativa que es, diríamos, para nosotros sería necesaria, y aquí habría que volver al principio que él propone, Dussel, que señalaba yo al principio. Déjenme, voy a localizarlo. Este principio dice así: el que actúa éticamente debe, como obligación, producir, reproducir y desarrollar autorresponsablemente la vida concreta de cada ser humano en una comunidad de vida, desde una vida buena, cultural e histórica que se comparte pulsional, solidariamente, teniendo como referencia última a toda la humanidad. Hay que recordar que esta preocupación por la vida ya había sido encontrada por otros. Hans Jonas, por cierto, que obviamente es anterior a estas propuestas de Lev y de Dussel. Hans Jonas nace allá por 1903 y muere allá por 1993, algo así. Escribe un libro que se llama El principio de responsabilidad, y ya había visto esta problemática, sobre todo el desarrollo del capitalismo y la tecnología, y él propone ya algunos imperativos, él quizá basándose en Kant con sus imperativos categóricos, pero ya nos dice lo siguiente, Jonas, ¿no? Nos dice, no pongas en peligro la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra. Es una propuesta muy interesante de Jonas. Dice, no pongas en peligro la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra. O actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica. Esto eran como antecedentes. Hay otras más, pero creo que la de Jonas, es muy importante porque le encontré cierta relación con la propuesta de Dussel, por cierto, como un buen antecedente a esta preocupación por la vida que el liberalismo, desde luego, no ve. El liberalismo no pone al centro la vida, pone otro tipo de valores, en este caso yo diría otro tipo de imperativos, como es la razón de empresa. Y esto, desde luego, ha provocado un poco de lo que he señalado, la crisis ambiental en particular y la generación de víctimas. Y ahora los imperativos, sumándonos a Dussel, serían liberen a los pobres. Le diríamos al liberalismo y al neoliberalismo, ¿no? Y liberen a las víctimas, que son propuestas de Dussel, desde luego, nos sumaríamos a ellas y por ello veríamos como un peligro a este juego de lenguaje de la razón de empresa,
y habría por ello que considerar esos 4 imperativos que pongo a toda teoría social. Deben localizar patologías, deben deconstruirlas argumentativamente, deben generar el medicamento, la cura social, y desde luego aplicarla para cambiar subjetividades argumentando. Que eso es lo que yo veo en todos los libros, en los grandes libros teóricos, en particular de Lev y en particular en Dussel veo ese potencial de esos 4 elementos. Bueno, y con ello cierro mi presentación. Gracias. Un aplauso, ¿ah? Muy bien, doctor. Muchas felicidades por esta extraordinaria conferencia en donde indudablemente pone sobre la mesa grandes elementos a discutir desde diversas perspectivas, pero predominando la filosófica en algún sentido y claro, poniendo en cuestión la razón de empresa, ¿no? Creo que ahí está el punto fundamental. Ha planteado múltiples niveles de análisis, ¿no? Pero esto último que discutíamos hace algunos días en otras tierras, la de localizar patologías, ¿no? Creo que eso, ahí empieza el modelo, ¿no? La propuesta de modelo que usted hace. Yo por eso decía hace rato que el doctor ha ido formulando en el transcurso de su obra la construcción de modelos de distinta índole, y ahorita está proponiendo otro, y además hemos ido viendo cómo evoluciona la propuesta. Entonces, localizar patologías, deconstruirlas, generar el medicamento y aplicarlo, ¿no? Claro, ese sería como los 4 grandes momentos del modelo. No, lo cual me parece más que genial y perfecto. Diría tal vez que también Luis Villoro, ¿no? Sí. Localiza patologías, y las desconstruye, genera un medicamento y intenta en la medida de lo posible aplicarla, ¿no? Creo que también él estaría ahí junto con, ¿cómo se llama? Con Dussel y Enrique Dev, ¿no? No, a mí me parece fantástico. Creo que al final de cuentas, esta idea de los usos del lenguaje, ¿no? Del liberalismo, el liberalismo y el neoliberalismo es un juego de lenguaje peligroso. Creo que me parece muy importante este nivel de análisis para todos y todas, dado que parte de una concepción del hombre, ¿no? Hay una antropología, aquí nos guste o no a todos y a todas, hay un tipo de antropología, podemos discutir exactamente, y es parte de lo peligroso, ¿no? El tipo de antropología que desarrollan estos autores, desde Hobbes, ¿no? Hasta Hayek, por supuesto. Eh, Luego, los temas que aborda, como lo que prioriza, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades humanas en apariencia, desde esa antropología ya patológica, ¿no? Para usar o sea, los juegos del lenguaje en el liberalismo y en el liberalismo ya serían parte de la patología, ¿no? Así, según entiendo la propuesta. Y entonces, lo que prioriza esta patología, por supuesto, va a ahondar la propia situación patológica, ¿no? En este caso, la misma idea de competitividad, ¿no? La idea de legalizar todo en torno a las prioridades empresariales, ¿no? Etcétera. Bueno, la idea de acumulación. Luego, al final de cuentas, una cosa es cómo concibe al hombre y otra es cómo lo constituye o cómo se construye este humano. Y este humano es ya patológico, es donde estamos ahorita, ¿no? Me acuerdo cuando murió hace algunos años esta Margaret Thatcher, ¿no? De esas cosas raras que uno lee en el periódico. Decía, ayer murió Margaret Thatcher, ¿no? Hubo lugares donde lloraron, en Westminster, ¿no? Y hubo lugares donde hicieron fiesta. Dice, sea lo que sea, Margaret Thatcher junto con Ronald Reagan han construido al hombre más peligroso que ha existido sobre la Tierra. Yo dije, pues sí, tiene razón quien redactó esta noticia. Ese es el tipo de humano que se construye, ¿no? Bajo esta idea de hombre
que el liberalismo y el neoliberalismo va creando, y esta idea de qué temas hay que priorizar para existir, ¿no? Que todo ya es patológico y producto de la enajenación, ¿no? O sea, al final de cuentas, primero el mercado, primero la ganancia, y sin mercado, sin empresa, sin capital, no hay vida, lo cual se puede volver muy relativo desde un análisis crítico como el que usted está planteando. Pues yo le agradezco mucho, doctor, su ponencia. Entonces, Gracias. doy la palabra aquí al público en general. Doctor, por favor, doctor Rodrigo. Bueno, antes que nada, externar mi felicitación por la ponencia al doctor Galicia. Siempre es un Gracias. gusto escucharlo. Uno aprende siempre de este tipo de intercambios. Inicio intentando problematizar una discusión que se quedó en el panel de ayer por la tarde y que me permite articular la exposición del doctor Galicia. El día de ayer en el panel que tuvimos, el doctor Carlos cuestionaba la importancia que tenía la economía o la centralidad que ocupaba la economía en la construcción del pensamiento eh, científico, social en general, y decía, ¿por qué debe ser crítica la administración, no? ¿Por qué la administración no ocupa el lugar que tenía la economía como disciplina central a la que se le dan premios Nobel, etcétera? Y se quedaba enunciada por qué debe ser crítica la administración y se formulaban algunas respuestas al respecto. Y yo me quedaba pensando, pues porque está en juego la viabilidad de la existencia humana, porque la crítica ayuda y ha ayudado a evidenciar la negación de la vida por parte del proceso de acumulación de capital. Y parece poco, pero en realidad es un compromiso ético y creo que aquí se evidencia en la ponencia que también debe asumir la academia y en la que debe estar inscrita toda producción de conocimiento. También el día de ayer recuperaba una cita de Marx que tiene la ideología alemana, en la cual señala, los hombres al producir sus medios de vida producen indirectamente su vida material. Y esto lo articulo justo con con la exposición del doctor Galicia. La producción de los medios de vida en el capitalismo neoliberal están produciendo indirectamente una vida material en la que es central la razón de empresa. Una razón de empresa que ya nos relata muy bien el doctor Galicia, ha tenido como a proris o como antecedentes ideológicos a Smith, a Hayek, al ordoliberalismo, a la Escuela de Chicago. Y dice muy bien el doctor Galicia, estas escuelas de pensamiento han construido a partir de un juego de lenguaje a un tipo de hombre, a un hombre económico, un hombre maximizador, o a un ser humano, para a ponerlo de manera más precisa, un ser humano maximizador que se reduce a su importancia en tanto que es potencial capital humano. Pero me parece que el doctor Galicia añade algo importante. Dice, es un ser humano maximizador, pero que tiene un vínculo particular con su entorno natural, al que reconoce como una fuente inagotable de recursos. Justamente es este vínculo que atenta contra la existencia humana. Y me parece interesante cómo va exponiendo el liberalismo, entonces se vuelve un juego de lenguaje que la reproducción de la vida importa en tanto que permite solo el proceso de acumulación de capital. La vida humana importa en cuanto se vuelve un factor más de la producción. Y esta producción del ser humano impide una realización del yo que reconozca la habitabilidad del mundo en comunidad de vida, como lo dice el doctor Galicia, en la que todo momento se tenga en cuenta una ética de la otredad encarnada en la víctima, en los desposeídos, en los explotados. En ese sentido, como lo estoy exponiendo, me parece sumamente relevante e interesante la forma como va desarrollando su propuesta el doctor Galicia. Y lo que me parece todavía más rico es que se aventure a generar una propuesta. Y dice, debemos trazar una propuesta de modelo biopolítico por la vida.
pero un modelo, y que ya lo retomaba el doctor Carlos, un modelo biopolítico que identifique patologías sociales y posibles curas, pero posibles curas no en abstracto. Me parece interesante cómo lo dice el doctor Galicia, curas o propuestas de cura que tengan como referente la búsqueda de la justicia y la bondad. Esto es importante, no hablar de cura en abstracto, sino adjudicarle este apellido. Y al mismo tiempo dice, es importante trazar un modelo biopolítico, pero articulado con un régimen metodológico. Y esto es interesante. Un régimen metodológico que desnaturalice la construcción simbólica del mundo. Un régimen, un régimen metodológico que identifique las patologías y que permita construir un modelo simbólico que se vuelva un medicamento, una cura, un modelo deseable para el vivir en comunidad de vida. Y cierra, me parece muy potente la exposición del doctor Galicia cuando dice, hay que tener en el horizonte estos imperativos: la liberación a los pobres y la liberación a las víctimas como principio de acción y de construcción de otro mundo. En ese sentido, me quedo con eso, doctor. Le agradezco nuevamente su ponencia, su intervención, y invita mucho a la reflexión y a continuar el diálogo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Perdón, se activó una alarma aquí en la UAM y se oyó poco. Tal vez, ¿alcanzó a oír, doctor? Sí, cómo no, muy interesante. Le agradezco mucho, doctor. Claro, bueno, entonces, si no sé si alguien más quiere aquí del público hacer alguna intervención, ¿no? David. Sí, yo sé. David, alumno del doctorado del PICA. Adelante, David, por favor. Doctor, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenos días. Excelente su exposición. Yo estoy haciendo mi tesis sobre la enseñanza de la administración Gracias. en una institución de educación superior, específicamente la Facultad de Contaduría, de donde también soy docente. Y usted propone en este modelo estudiar las patologías, y yo estoy tratando de ver cómo es que el mercado influye y otros factores, no solamente el mercado, sino también en el modelo de proyecto nación que tenemos sobre educación. A mí me gustaría que nos profundizara un poquito más, o para mí, para responder esta pregunta sobre cómo podemos hacerle para nosotros docentes en administración, quitarnos ese discurso sobre la razón de la empresa y analizarlo desde otro punto de vista de las organizaciones. En lo particular, yo he aprendido un poco más de administración a partir de los estudios organizacionales del cual soy egresado de la maestría, y pues creo que no hemos roto ese círculo sobre la administración, ¿no? Sobre todo en una institución tan importante como es la UNAM, que es base esencial de todo, del conocimiento, y que marca pautas y que marca elementos. Yo creo que sí me gustaría conocer su punto de vista sobre cómo romper este ciclo de enseñanza a partir de estos discursos que usted menciona, de estas repeticiones y reproducciones sociales, de enseñarles a los alumnos máxima eficiencia, puntualidad, sumisión al capital. Sí me gustaría esta profundización más por parte de usted, doctor. Muchas gracias, esa sería mi participación. Sí. Muchas gracias, David. Muy buena pregunta, porque además va en algún sentido de la mano al plantear esta cuestión de que el juego del lenguaje liberal y neoliberal tiene una transcripción en términos administrativos, ¿no? Que es lo que están aquí discutiendo, creo que tanto el doctor Rodrigo como David, y que si en algo, aparte de filosofía, es especialista, el doctor David Galicia es en administración, sabe toda la administración que yo tampoco sé. Pero bueno, no sé si alguien más quiera comentar o hacer alguna pregunta. ¿Nadie se anima? Bueno, entonces, doctor, si gusta comentar algo y volvemos. Sí, sí, gracias, gracias, doctor Rodrigo, como siempre, muy amable en sus apreciaciones y en sus juicios. Muy interesante, muy enriquecedor también escucharlo. Y respecto a David, desde luego, ¿cómo poder hacer esto? Precisamente en este jueves tengo un examen
de doctorado de uno de mis alumnos de doctorado ahí de Facultad de Contaduría. Y en su tesis, eh, aunque el director de ella, yo soy tutor, el director principal, el que lleva directamente la tesis, es de una postura positivista, y entonces para ella los elementos cuantitativos, la verificación de la hipótesis, ocupaban un lugar central. Logramos introducir, además de esta preocupación de la empresa, de la razón de empresa, otro tipo de juegos de verdad en la tesis. Y van a aparecer en ella, aparecen ya en ella dos capítulos, dos juegos de verdad diferentes al juego de verdad empresarial, que yo creo que hay que introducir en todos los discursos de la administración, que es el discurso de la sustentabilidad y el discurso de la justicia social. Entonces ya no tan solo va la preocupación por la ganancia, la rentabilidad, etcétera, en este trabajo, sino que también al alumno hay que introducirlo en estos nuevos juegos de verdad, hay que enriquecerlo con estos juegos de verdad que luego se ven reflejados en los trabajos o se deben ver reflejados en los trabajos de nuestros alumnos. No formarlos en una, como habíamos dicho, en esa verdad que se hace universal por parte del liberalismo y del neoliberalismo, y que de hecho han logrado formar esa universalidad. Tan solo los libros de texto de los McGraw-Hill siguen toda esta corriente liberal, y el doctor David, que no está presente, hablaba de esta cultura neoliberal que se puede ver en los libros de texto. Entonces es necesario meter otro tipo de discursos, otro tipo de juegos de verdad, de juegos lingüísticos, y juegos que sean críticos respecto a este juego de verdad neoliberal y liberal. Me parece que ello es importante, y que, por ejemplo, en la UAM sí he visto que se mete en otro tipo de teorías, otro tipo de interpretaciones, otro tipo de visiones, otro tipo de lecturas respecto a la realidad organizacional, que luego no pasa mucho en la UNAM, sobre todo porque, como habíamos dicho, bueno, con Foucault se vuelven verdaderos regímenes de verdad, como órdenes imperativos que construyen planes de estudio, y que luego les digo, revisen el perfil de egreso. Ese perfil de egreso es el sueño que tienen de construir, ese sueño de ser humano, de egresado, que pretenden construirlo. Y el conjunto de materias, asignaturas, biografías, etcétera, van a ser el medio para esa construcción. Yo creo que hay que enriquecer esa parte. Creo que es importante meter, si no están esas lecturas, habría que meterlas de forma complementaria. Por fortuna, la UNAM tiene una gran apertura de cátedra y nos ha permitido introducir otro tipo de lecturas y de saberes. Bueno, yo invitaría a ello, ¿no? A introducir estos nuevos juegos de verdad, estos nuevos juegos lingüísticos que están ahí en las ciencias sociales y que tienen estas cuatro características, ¿no? Por ejemplo, en estos dos autores, en esos tres con el que resalta el doctor Carlos, Villoro, Lev, Dussel, tienen esas características. Descubren grandes patologías sociales, verdaderamente patologías que pueden matar a la humanidad, desde luego. Las tratan de desconstruir argumentativamente de manera muy interesante, a la vez que construyen un modelo que es la cura, y desde luego tratan de implementar esa cura convenciendo, persuadiendo argumentativamente a quienes leemos. Debo reconocer que estas cuatro características también están en Hayek y también están en Friedman. Son altamente persuasivos, sin duda, ¿no? Estos autores. Ellos también tienen esas características, debo reconocer. Pero entonces habría que enriquecer, como con estos autores que hemos mencionado, las lecturas de nuestros alumnos. Me parece que esto podría ser importante. Gracias. Y yo creo que es muy interesante lo que dice el doctor. Yo difiero de él para no variar. No son cuatro, yo veo inmediatamente a seis autores, ¿no? Ah, O tal vez cuando estábamos estaba Dussel, Lev, dos son cinco, Lev, Villoro,
Franz Kinkelhammer, y al propio doctor Nas, que es bastante modesto. Tiene una obra amplia, hay que revisarla puntualmente. Yo decía, gran parte de ella es accesible públicamente porque la ha editado la Facultad de Contaduría y Administración, ¿no? En la revista Contaduría y Administración de la UNAM. Entonces la googlea uno y ahí está, hay que revisarla. Esta idea de los modelos y la persuasión por un lado, y después ya esta idea de la crítica a la razón de empresa. He de decir que hace muchos años en un congreso, ya no creo dónde, pero en algún lugar, aquí supongo, oí que empezaba a formular el doctor este concepto de la razón de empresa, ¿no? Y bueno, ahorita llega con un modelo bastante desarrollado y que me parece, creo que hay que estudiar a profundidad, sobre todo esta idea de los juegos del lenguaje del liberalismo y bueno, y sería bueno que tal vez nos ayudara a comprender un poco mejor cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Ahí estaría el asunto, ¿no? Hay toda una persuasión que yo ahorita me recordaba aquí al colega, ¿no? Pero no tanto a él, sino a su maestro, que en un nivel de descalificación hacia ciertos análisis de coloniales, dice, pues es que para los estudios de coloniales todo es lenguaje. Y ahorita que lo oigo a usted, yo diría, no, pues realmente, primero, está mal el profesor, no todo es lenguaje si uno lee a los autores de coloniales. Y segundo, en el nivel del lenguaje, cuando empiezas a estudiar a Austin y estos autores, te das cuenta de que sí hay una construcción de la realidad, que es lo que está planteando en este nivel el doctor. Entonces, tal vez sería bueno que si da un poco de tiempo, nos elaborara un poco más esta idea de cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Para que la gente entienda esto. Pero acá tenemos una participación de una colega. Si te acercas acá, por favor, porque se llega a oír bien, pero no del todo, y más vale que se oiga aquí. Si te presentas, por favor. Gracias. La pregunta del compañero me suscitó otra además. Sí, claro. Buenos días, doctor. Yo soy de Reina Banco Julio. Yo hago parte del doctorado en estudios organizacionales en UAN Iztapalapa. Y estoy en una clase aquí con el profe Guillermo, justamente en discursos de análisis crítico del discurso. Bueno, a mí me resultaba un poco escuchándolo y bastante enriquecedor, particularmente para mi tesis, como comprender estas lógicas de los juegos de la verdad, y me suscitaba una pregunta: ¿qué opina de los juegos de verdad que asumen las organizaciones sociales en esas lógicas de sostenibilidad en las que adoptan modelos de rentabilidad de la empresa privada, en esa relación con las organizaciones públicas, privadas, con el tema, por ejemplo, de la responsabilidad social empresarial, con la misma cooperación que tiene unas lógicas también de plantear unos lineamientos allí frente a cómo deben ser, y que desnaturalizan de alguna manera, pienso, que pierden como el propósito, porque en relación con la pregunta del compañero, pues los discursos de formación en la academia son los mismos, ¿sí? Desde la administración, cómo generar estas propuestas también, no solo de cómo se genera una sostenibilidad de la organización social en relación con estas prácticas o buenas prácticas que de alguna manera se convierten como en estos modelos a seguir de la empresa privada, ¿no? Como que si funcionó allá, vamos a adoptar esto porque con seguridad nos posibilita unas formas diferentes. Hasta ahí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más aquí? ¿No? ¿Hay algún comentario, Gerardo, por ahí? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, doctor, pues le damos la palabra para que nos aclare algunos de estos temas y cierre, por favor. Sí, gracias, doctor. Gracias por las preguntas de todos y en particular esta última. No sé por dónde empezar. Podría empezar por esa parte, ese concepto que decía, ciertos juegos de verdad que funcionan, ¿no? Había hablado yo del concepto de veridicción de Foucault, en donde un enunciado es verdadero si funciona en el mercado. Y utilizar el mercado como elemento de verificación de hipótesis sería un error, ¿no? En este caso. Habría que ir con Dussel y ver mejor si se verifica en la vida. Si un enunciado se verifica en la vida, si genera, si produce, si reproduce, si desarrolla, como dice Dussel, la vida.
no si funciona en la eficiencia, la eficacia, la maximización de ganancias. Creo que habría que cambiar ahí el campo donde verificamos nuestras creencias, porque si nos vamos a la corriente liberal, neoliberal, en particular neoliberal, estaríamos con las creencias que estas serían verdaderas si elevan la ganancia, ¿no? Habría que cambiar de criterio y enriquecerlo con la propuesta de Lev, con la propuesta de Dussel, y desde luego la veridicción habría que cambiarla de lugar, donde una creencia debe de verificarse, si se verifica en la vida o en el mercado, ¿no? Porque a veces muchas veces el mercado está contra la vida, precisamente, que es lo que estamos señalando, y eso, como ya lo ha dicho Lev, ¿no? Vamos al suicidio completo, ¿no? Nos vamos a suicidar si seguimos este camino. Y claro, a mí me sorprendió mucho, por otro lado, la lectura de Austin, de cómo hacer cosas con palabras, sobre todo porque leía textos, novelas, cuentos, como estos que he señalado de Borges, por ejemplo, pero de muchos más grandes autores, y yo veía el impacto que tienen en nosotros cierto tipo de enunciados que no son solamente los descriptivos. Los enunciados descriptivos, con todo y que Serra les llama también actos del habla, es decir, mueven a la acción, aún los enunciados descriptivos, más los enunciados realizativos, más los enunciados ilocucionarios. Estos Dussel los llega a trabajar muy bien, Serra los trabaja muy bien, estos enunciados, de cómo nos mueven las palabras. Una amenaza, por ejemplo, una promesa, cómo nos mueve una promesa de una utopía, por ejemplo, nos mueve sin duda. La amenaza del comunismo, o del estalinismo, desde luego también nos mueve a no querer, como en el caso de Foucault, que le tocó vivir este tipo de problemas. Él recordaba el archipiélago Gulag, por ejemplo. Tan solo cuando se dice archipiélago Gulag, se estremece uno. Son los campos de concentración que se establecieron en la vieja Unión Soviética y donde enviaban a todos aquellos, entre otros, a disidentes al socialismo, comunismo, y eran ahí torturados y muertos, ¿no? Entonces, estos enunciados, archipiélago Gulag, por ejemplo, es un enunciado que impacta, que mueve, y que llevó a Foucault, por ejemplo, aunque no tan solo este texto, hay que reconocer, este texto, fueron otras cosas más que llevaron a Foucault a proponer cómo no quiere ser gobernado. Pero fueron estos enunciados los que te mueven a la acción. Son otro tipo de enunciados, o viendo películas, ¿no? Vean los discursos de los grandes líderes y van a escuchar cómo esas palabras mueven a la acción. En el caso de Gladiador, la película Gladiador, por ejemplo, cuando mueve a sus guerreros, antes de empezar una batalla, lanza un discurso muy interesante, que no son enunciados científicos, no son enunciados descriptivos, pero cuando tú lo escuchas, te mueve, desde luego, ¿no? Te mueve, y así como muchos otros discursos de líderes que podemos leerlos, oírlos, nos mueven a la acción. Morelos, por ejemplo, ¿no? Los sentimientos de la nación. Cuando tú los lees, te mueven a la acción, desde luego. Y este tipo de enunciados los podemos encontrar en Maquiavelo. Lean el libro del Príncipe de Maquiavelo, no es un libro de enunciados descriptivos. Se habla como de consejos, ¿no? que se dan al príncipe. No son enunciados legales, científicos, verificables, sino que mueven a la acción. Es decir, las ciencias sociales están cargados de eso. Marx, como Villoro lo reconoce en su libro, Marx no tan solo trabaja enunciados científicos descriptivos, están combinados con otro tipo de enunciados que te tratan de mover a la acción. Como yo decía por aquí en alguna parte de la ponencia, muestran indignación, molestia, malestar, invitan a la acción, desde luego, a no quedarse en el lugar en el que estamos. ¿Cómo hacer cosas con palabras? En este caso, la palabra cosas se implica muchas cosas
que los seres humanos hacemos a partir de cierto tipo de discursos, cierto tipo de enunciados, en donde las palabras no se reducen al campo científico. Desde luego, esto habla de otra causalidad, por cierto, las palabras, ¿no? Los discursos. Es otro tipo de metodología, que esto se da a partir de lo que ya hemos comentado en algún momento, el giro lingüístico. El giro lingüístico hace un cambio de la propuesta marxista, de que la economía es la última causa de todo, se pasa al lenguaje precisamente. Y después se da otro giro muy interesante que lo da Rorty, Habermas, Apple, etcétera, ¿no? Y a Foucault lo podemos meter también ahí en ese giro. Foucault abandona el lenguaje marxista, desde luego, en donde se da un giro hacia el giro pragmático, que es otro gran giro en donde ya las palabras mueven a la acción. En semiótica se habla de sintaxis, de semántica y de pragmática. La sintaxis refiere de la relación de elementos lógicos, conceptuales. La semántica refiere a la relación de enunciados, cosas. Y la pragmática puede referir a la relación enunciado-personas. Cómo los enunciados nos impactan a las personas. Y creo que este giro pragmático es interesante en esta fase de Foucault, por ejemplo, pero de Habermas también, Dussel también que hay en esa propuesta. Algunos estamos todavía en esa propuesta, desde luego, abandonando la estructura, el lenguaje, estructura, superestructura, la propuesta metodológica de Marx, desde luego, y nos vamos por otro lado, donde las palabras o con las palabras podemos hacer cosas, construir subjetividades en este caso, ¿no? A través de este elemento persuasivo, pero a veces también como dice Apple, estratégicamente, ¿no? Amenazas, ¿no? También funcionan para mover a la acción, movernos a nosotros, desde luego. Bueno, las palabras tienen un poder. La verdad que son palabras, al final de cuentas, como dice Foucault, están vinculadas al poder, a juegos de poder. Bueno, y con ello estaría cerrando la presentación. Gracias, doctor. Pues muchas gracias a usted, doctor, por esta excelente conferencia, realmente muy pertinente, muy relevante para nuestro coloquio, primer coloquio internacional sobre teoría social, teoría crítica y administración. Como decía ayer en la inauguración, esperamos que sea el primero de muchos. Esperemos contar con su importante colaboración y presencia en los próximos ciclos. Y resultó muy esclarecedor lo peligroso que son los juegos de lenguaje, de la razón de empresa. Bueno, me dice Gerardo una cuestión. Gerardo, dinos, por favor. Claro que sí, doctor. Solamente un comentario a través del Facebook de Luisa Martínez que comenta: excelente, genial y perfecta ponencia, doctor Galicia. El hombre como potencial capital humano que atenta contra la existencia humana. Saludos desde el Centro de Estudios CIDIS, Madrid, España. Para el doctor Carlos Juan Núñez, doctor Galicia, intervinientes y audiencia. Gracias. Un saludo a Luis hasta España. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Estamos en contacto. Ojalá nos puedan seguir por las redes sociales. En 10 minutos comenzamos la próxima mesa. Un aplauso, ¿ah? Gracias.